desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto dijo Martín Guzmán hace pocas horas, esto fue con Iván, ¿no? Fue en Cenital. Jaroski. Hablando de la cuarentena, entendemos que habla de la segunda cuarentena. Generalmente cuando hablamos de cuarentenas hubo dos grandes cuarentenas, la de marzo del 2020 y la del primer semestre del 2021. Más allá de lo que podemos pensar sobre la cuarentena original, la segunda cuarentena fue la menos comprensiva, a ver, ¿cómo diría? La que menos se entendió, y como el propio Guzmán lo reconoce ahora, la que menos justificación tenía en términos de los datos sanitarios que uno contaba en ese momento. No solo en lo relativo a los propios datos sanitarios, también los datos económicos y los datos que tenías de la propia pandemia, porque todo el problema era la falta de vacunas. Guzmán un poco se defiende también porque dice, después me echaron la culpa a mí, que las elecciones se perdieron por la falta de funcionamiento de la economía en función del ajuste. Es un poco defensivo lo que Guzmán dice, ¿se entiende? Se esperan las elecciones legislativas en el 2021, octubre, y a Guzmán se le echa la culpa diciendo, no, acá lo que pasó no fue la cuarentena, acá fue que hubo un ajuste. Ajuste que en aquel momento era visto más o menos, hoy sería recontraaplaudido. La sociedad argentina también, Javier, cambia, ¿no? Sí, claro, obvio. Somos cambiantes, ¿no? Hay que decirlo todo. Acordate que Guzmán renunció un sábado mientras Alberto Fernández estaba en un asado. Porque no le permitían ajustar tarifas. Sí. En eso Guzmán tenía razón. Digo, este era el contexto. Ahora, acá el dato que importa es que Guzmán confirmó que la cuarentena se alargó, la segunda, o volvió a la cuarentena, porque eran diferentes niveles de cuarentena, en función de que hacía más fuerte al gobierno, porque las encuestas, Alberto, ¿recuerdan? Los mismos encuestadores que dicen ahora que Javier Milei tiene 70%, 55, 60% de imagen positiva, son los mismos que decían que Alberto Fernández tenía 60, 65, 70% de imagen positiva. Cosa que nunca se terminó de confirmar lo de Alberto. Entonces, el punto es que Martín Guzmán termina de confirmar uno de los mayores secretos a voces, no solo de los políticos argentinos y del poder, sino de la sociedad. Nos metieron en una segunda cuarentena por un motivo político, a la cuarentena política. Alguien dice, bueno, qué fácil decirlo ahora. La producción, confieso, yo no lo quería poner esto, la producción lo encontró. Como nosotros, soy yo hablando en la radio, está conmigo Ramón Indar y Marcelo Palacios. Abril del 2021. Y en aquel momento explicábamos, no con poca soledad, debo decirlo, porque cuando uno decía estas cosas que van a escuchar, te decían que estaba loco, que era antiargentino, que era... De hecho, está subido por una cuenta de YouTube donde me dicen que estamos mintiendo. Mirá hasta dónde llegaba el punto del kirchnerismo enojado porque contábamos la verdad. Escuchá una parte. A ver, si a mí me dicen que cerramos todo y sirve, cerramos todo y no sirvió. Entonces, ¿Yamila tiene que pagar porque el gobierno no supo conseguir vacunas? El dueño del bar que nos está escuchando, el dueño del restaurante, y así puedo seguir. Argentina está en el puesto 75 de 180 países en nivel de vacunación. Aquel mito de que Argentina era uno de los primeros países, no, todo eso terminó. Argentina no está en ningún puesto 20 de vacunación. Argentina está en el puesto 75 a nivel mundial de vacunación, con países como Uruguay y Chile que nos recontrasuperan, con países a los que superamos como Colombia o Perú o Ecuador, o México, cuyo manejo de la pandemia ha sido una catástrofe,
y estamos por atrás de Brasil, el país en nivel de vacunación, el país del mundo que peor manejó la pandemia. No hay un país que haya manejado la pandemia peor que Brasil. Entonces digo, ¿hay que ahora salir corriendo a cerrar todo porque no hay vacunas? Vos preguntabas ayer, Ramón, y nos decías, bueno, ¿pero qué hacemos? Y MP y yo te decíamos, nada. Dejamos que siga. Es que, a ver, díganme, yo pregunté anoche en Intratable y si vuelvo a preguntar lo mismo. Y le pido a los oyentes que, si tienen una idea superadora, por favor, ¿cuál es la solución? ¿Qué van a dejar a los chicos otra vez sin clases? ¿Saben cuántos chicos perdieron la escolaridad y no volvieron más en el 2020? Cientos de miles. ¿Se acuerdan que discutíamos? ¿Se acuerdan cuando discutíamos, Javier, la escolaridad? Ni hablar. Cuando teníamos que estar en televisión planteando de que en el Gran Buenos Aires, por mencionar una geografía, puedo mencionar otras, los chicos iban a la escuela a comer, a desayunar y merendar y que no podía cerrarlo. Había que explicárselo a los funcionarios. Ni hablar de los que dejaron libres, bueno, en las cárceles. Lo que queremos es decirles, ustedes tenían razón. Porque la foto del cumpleaños de Fabiola no fue solo la foto del cumpleaños de Fabiola, me mintieron, fue todo. Fue la catarsis colectiva de esto que ustedes y nosotros sospechábamos de que nos estaban mintiendo. Bueno, un integrante de ese gobierno ahora, 3 años y medio después, confirma, y por eso nos pareció importante y por eso abrimos el programa con esto, de que la segunda cuarentena se hizo por una razón política, para fortalecer al gobierno y no por razones sanitarias. No sé, Javier, está Martín también, si esto puede tener consecuencias tribunalicias, pasaron más de 2 años. No sé, esto era claro, acá Guzmán jugaba al pádel, estaba contento. Gran jugador de fútbol, Guzmán, hincha de Gimnasia, un gran 10, ¿eh? ¿Ah, sí? Pega muy bien en los tiros libres y de fuera del área, lo digo en serio. Ahora la pegó de fuera del Jugaba área. en el equipo. Ahora le pegó, o la clavó en el ángulo como él quería, o la mandó a la tercera bandeja, no sabemos. Allá de la cancha de Boca. No creo que la haya... Es muy grave esta frase de Guzmán, ¿eh? A mí me llama la atención que no tuvo todavía más viralización y no tuvo más repercusión. Porque es la confirmación de lo que ustedes y nosotros pensábamos y sospechábamos. Esta cuarentena no tiene sentido. Alguien puede hacer una denuncia, un fiscal puede actuar de oficio a un juez, un juez federal puede actuar también de oficio a propósito de esto para tratar de investigar si fue exprofeso. Porque fue además, una masa a Alberto que le hacen. No, una además, mancha más a Alberto. Digamos, la recaudación que ha perdido la Argentina a propósito de la inacción que había también innecesaria. Actividad económica. Las pymes. Ahora cuando venían los dueños de restaurantes, bueno, todo lo que nos pasaba, los dueños de restaurantes Tal cual. y de bares, por mencionar, venían acá a la puerta de la casa y decían, por favor, denos una mano. Necesitamos no damos abrir. más. Pero, bueno, no le voy a contar a ustedes lo que ustedes saben como sociedad que vivieron. La ciudad de Buenos Aires luchaba para que vuelvan las clases a la Hablamos con ciudad. Ernestina, que estaba con nosotros en Intratables, Ernestina. Y lo que Ernestina, que tenía un restaurante. El lío que era, y lo contaba lo que le... Bueno, hablo de restaurantes como para hablar de 100 actividades más. Bueno, 17:58, volvemos al 2024. Esto que vamos a escuchar es el 2024, pasó ahora.